De regreso en Cátedra Médica, hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. Hablamos sobre infarto en personas jóvenes a propósito de los casos que hemos visto en las últimas semanas publicados en los medios de comunicación. Doctor, ¿cuáles son los diferentes tipos de infarto, atendiendo a las causas? ¿Y cuáles son los que más pueden presentarse en personas jóvenes? Fíjate, yo creo que debiéramos tomar un minutito para hablar de estos casos recientes. Sí, para volver a repetir importante. Que no todo el que aparece muerto en una cama o en una oficina fue por un infarto. Se acostó Lo que y no se levantó, Monter, hay que investigar. Hay que hacer un estudio forense, una necropsia, donde se demuestre qué pasó, qué fue lo que ocurrió. Y ahí incluso se hacen estudios hasta genéticos, genética forense, para determinar finalmente que el paciente, aunque murió de una patología cardíaca, no murió por un infarto, murió por otra cosa. Bueno, y como yo dije, hay que tomar en cuenta que hay, de acuerdo a las causas, infartos que están relacionados o se clasifican en 4 tipos con los factores de riesgo tradicionales cardiovasculares. ¿Cuáles son? La hipertensión arterial, la diabetes, los trastornos de los lípidos, es decir, la dislipidemia, especialmente la hipercolesterolemia, y otro tipo de trastornos lipídicos. El tabaco, obviamente, el estado de una vida sedentaria y una dieta no saludable, que son las cosas más importantes. Y aquí tenemos que sacar un poquito el tabaco, porque se ha puesto muy de moda en los últimos años de nuevo, en la gente joven. Sí. El tabaco, el uso de cigarrillo o el uso de estos cigarrillos electrónicos que son tan dañinos o más que el cigarrillo común. A esto hay que agregar la polución, es decir, la contaminación del aire. Esas partículas también dañan el sistema cardiovascular y pueden ser el asiento del desarrollo de una placa aterosclerótica. Es decir, todos estos factores de riesgo lo que llevan es al desarrollo del proceso de aterosclerosis, que es la formación de una placa con contenido de colesterol que va aumentando dependiendo de la carga de riesgo y del estilo de vida que lleva esta persona. Por supuesto, todos estos factores de riesgo pueden ser independientes, es decir, que ellos por sí solos van a dañar los vasos sanguíneos y especialmente las arterias coronarias, en este caso. ¿Qué ocurre? Que también tenemos infartos con pacientes que no tienen enfermedad obstructiva, es decir, que no tienen formación de placas. Son los pacientes que tienen espasmo, vasoespasmo coronario. Hay personas que tienen una hiperreactividad para el desarrollo de espasmo. Por eso, incluso cuando se va a un cateterismo de una persona joven que ha tenido manifestaciones clínicas que haga sospechar, o inclusive que haya tenido una muerte súbita, que haya sido factible recuperarlo y sobrevivir a esa muerte súbita, provocar test farmacológico ahí en el cateterismo para ver si el paciente hace vasoespasmo, si esa es la causa. Porque es muy bonito decir, no, sus coronarias están normales, tú no lograste reproducir eso, y el paciente 6 meses después se muere súbitamente. Entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta. Inclusive, eso se comenzó hace muchos años, se detectó hace muchos años, y se sabe que algunos pacientes, por ejemplo, que si le hacías test de ergonovina, se hacía test de ergonovina porque se descubrió que mujeres que tenían sangrado, por ejemplo, que se le daba ergonovina, para parar los sangrados vaginales, podían hacer espasmo coronario. Y hay personas que hacen vasoespasmo al frío, a veces condicionado hasta por enfermedad inflamatoria, o por estados emocionales de exceso de angustia y ansiedad. La depresión es una condición que puede contribuir mucho al infarto en personas, no solamente en personas de edad, sino también en personas jóvenes. Tenemos ahora, eso por un lado, está también los pacientes que te hacen disección aguda de una arteria coronaria, es decir, se rompe la arteria coronaria. Y eso se debe a un trastorno anatómico funcional de una enfermedad que se llama fibrodisplasia, que puede afectar a una arteria coronaria, que es más frecuente en mujeres jóvenes. ¿Y esa fibrodisplasia se puede detectar precozmente o eso nos enteramos ya después que... Cuando ocurre la eventualidad. Ocurre la eventualidad, o si nosotros sospechamos que pudiera estar ocurriendo en otro territorio porque ocurrió un evento, y entonces desgraciadamente ocurre en mujeres jóvenes por debajo de los 40 años,
Y yo recuerdo que hace un par de años revisaba este concepto y era más frecuente en el promedio de los 25 a los 30 años. Inclusive, es una de las causas, probablemente la causa más frecuente de infartos en mujeres embarazadas que pueden tener infarto, o que todavía es más frecuente después del parto, es decir, en el posparto, generalmente entre los primeros días y los primeros 2 meses. Todo eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque hay mujeres que han muerto después de un parto o embarazadas y tuvo un infarto. Sí, probablemente tuvo un infarto por esa condición que había ahí. Entonces, a esto tenemos que agregar los estados de hipercoagulabilidad, que sería la tercera causa. Estado de hipercoagulabilidad. Que eso es lo que ocurre. Sí, es un trabalengua, lo tiene que descifrarlo. Son pacientes que tienen un estado protrombótico, es decir, su sangre se coagula, forma trombo. Ahora sí. Y eso lleva, por la condición que tiene, a un daño vascular. Se le cuaja la sangre, como dicen. Y forman trombos. Eso lo vimos mucho y lo hemos visto en los pacientes que hicieron COVID, que tenían el daño vascular porque hicieron trombo y que era trombosis. Sí, recuerden que cuando se logra establecer que el COVID, eso es lo que mataba a la mayoría de la gente, es porque cuando se hicieron las autopsias era la trombosis la responsable de la muerte, a todos los niveles. Entonces, y especialmente a nivel cardíaco. Entonces ahí entra, no solamente, ahí en esos estados de trombofilia o estado protrombótico, o de un término más español que es la hipercoagulabilidad, entra, por ejemplo, el síndrome de anticuerpo antifosfolípido, que es un estado inflamatorio que se descubre generalmente porque el paciente ha tenido un evento de tipo trombosis. Están las enfermedades inflamatorias de tipo autoinmune, sobre todo el lupus se acompaña mucho de esto, y esas enfermedades inflamatorias autoinmunes. Están los pacientes que tienen defectos de coagulación que pueden llevar a esa condición, aunque es más frecuente que la trombofilia provoque trombo a nivel venoso, entonces son los procesos de embolismo. Y precisamente cuando tú asocias estos estados de la posibilidad de protrombosis y tú tienes patología cardíaca, cuidadito. Por ejemplo, de lo que hablamos hace unas cuantas semanas, un foramen ovar permeable. Tú puedes hacer un embolismo coronario por esa vía, porque se forma un coágulo en las venas y del lado derecho del corazón se pasa al lado izquierdo y por ahí se va. Los pacientes que tienen fibrilación auricular, esto no es muy común, pero hay que sospecharlo. Y por eso esos pacientes se anticoagulan. O los pacientes que tienen un aneurisma ventricular posterior a un infarto. Entonces, se muere porque hizo un embolismo coronario, claro que hizo un infarto, y por supuesto que se dice, hizo un infarto porque tenía ya el problema, pero fue el émbolo. Entonces, por eso la necropsia tiene una importancia muy importante. Además, por injuria vascular también, si tú dañas mucho un vaso, por ejemplo, durante un procedimiento, o por la introducción de un cuerpo extraño a través de un vaso sanguíneo, se puede, por injuria vascular, producir un coágulo y que pase a la coronaria. Pacientes con valvulopatía mitral lo han hecho, porque se forma el coágulo y en vez de irse para el cerebro, que es lo que ocurre más frecuentemente, o a una pierna o al intestino, se va a la arteria coronaria y te produce un infarto. Y a esto hay que agregar también los pacientes que tienen, como dije, infartos como consecuencia de la utilización de drogas recreativas, especialmente la cocaína, que produce inclusive vasoespasmo también, las metanfetaminas y hasta la marihuana. Para que no se sorprendan del uso de marihuana, inclusive se ha encontrado que el paciente que tiene más de 5 años utilizando marihuana tiene una mayor probabilidad de desarrollar un infarto. Inclusive con la desgracia, así mismo está descrito un artículo un poquito más viejo que el 2022, creo que 2020-2016, donde se describía que estos pacientes generalmente hacen el evento después que han terminado de fumar. Ahí viene. Entonces, eso es algo que es un dato muy importante a relacionarlo. Claro, los infartos también se clasifican dependiendo de la localización del infarto en el corazón, donde se infarta. Entonces, hay infartos que son pequeños, infartos que son más grandes. Los infartos más importantes cuando se afecta los de cara anterior,
o anterior extenso. ¿Por qué? Porque se llama así porque cubre mayor músculo cardíaco y eso se asocia con más complicaciones y muerte, incluyendo las arritmias cardíacas. Por supuesto, hay infartos que se consideran más benignos porque son infartos pequeños, pero de entrada no hay infarto pequeño. Hay que ponerle atención. ¿Por qué? En la misma medida. Pues claro, porque el infarto, cualquiera que sea, puede generar una arritmia maligna que te mata. Claro. Y por eso tú ves que hay pacientes que tienen una sola arteria afectada y lo mata el infarto. Y otros tienen 3 arterias y no lo mata el infarto. Y ahí juegan una serie de factores que propio de ese paciente que lo protegió. ¿Esa condición del infarto conduce inevitablemente a la muerte o hay posibilidad de que una persona infartada pueda volver a la vida, digamos? Claro que sí. Inclusive el que hace muerte súbita puede, si no llegó a morir, tú puedes rescatarlo, incluso hasta espontáneamente. Hay pacientes que pierden la conciencia y recuperan. Un síncope, por ejemplo, los síncopes, tú tienes que pensar si el paciente está haciendo algún tipo de evento de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo importante? Sobre todo porque estos pacientes que hacen muerte súbita muchas veces no tienen ninguna señal de alarma, inmediatamente. Pero en el infarto, generalmente, el infarto que no llega así con una muerte súbita, generalmente te da alarma, que es el dolor, o una fatiga, una disnea, una falta de respiración inexplicable, un ejercicio que tú estabas acostumbrado a hacer. Pero acompañado de sudoración fría, desvanecimiento, palpitaciones. Todo eso te debe hacer inmediatamente ir. Esa es señal de alarma. Pero esa alarma llega así de manera repentina o puede ir paulatinamente, quizás puede ir de manera incrementándose. repentina. Okay. En reposo te aparece, o después de un esfuerzo físico. Porque quizás tú tenías la condición ya en la noche que te pasó, pero no te diste cuenta porque tú estabas durmiendo. Hiciste el esfuerzo físico y precipitaste el evento. Entonces, esto es muy, muy importante porque a veces las personas, y por ejemplo hay personas que han salido a caminar, a pasear un perro, por ejemplo, en la mañana, y tuvieron la sensación de opresión. Regresaron a su casa, se pusieron a leer el periódico y una hora después se muere de repente. O lo dejó para ir en la tarde. El corazón avisó, pero no hizo caso. No hizo caso al aviso. Entonces yo digo que al que le da dolor en el pecho, vaya en busca. Dios lo cuidó, porque le dio la oportunidad de buscar ayuda inmediatamente. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en este momento. Al regreso continuamos con este tema el día de hoy, hablando sobre infarto en personas jóvenes. A la vuelta abrimos nuestras líneas para que usted se pueda comunicar con nosotros y no se quede con inquietudes con el tema del día de hoy. Regresamos en breve.